De modo sencillo, es lo que quería presentarles, señalar la cercanía de algunos pasajes de la Biblia que hablan de la misericordia de Dios y la presentación que hace de la misma en los diarios Santa Faustina. Va a ser una presentación que no es exhaustiva, no se puede decir todo lo que la Biblia dice de la Divina Misericordia, eso es imposible, hay demasiados matices, demasiadas imágenes, demasiados sentidos. Vamos a hacer una especie de mosaico, algunos textos, quizá no son los mejores, pero algunos que pueden ayudarnos a entrar también en lo que Santa Faustina presenta en el diario. Veremos cómo hay unos parecidos y unas diferencias. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje muy diferente al lenguaje de Santa Faustina. Santa Faustina es una monja polaca de principio del siglo XX. Los relatos bíblicos son mucho más antiguos, del otro extremo del Mediterráneo. Pero lo bonito, lo que a mí me gustaría ser capaz de transmitirles es la coherencia que hay entre lo que la Biblia dice acerca de la Divina Misericordia y lo que Santa Faustina, muchos siglos después, con otro vocabulario, nos transmite y además, de algún modo, nos ayuda a profundizar. La verdad es coherente. No puede ser que se hable de la Divina Misericordia de un modo en la Biblia y se digan cosas muy diferentes de parte de alguno de los santos, porque el autor del mensaje es el mismo. Vamos a ver que en Santa Faustina hay una, por decir así, traducción adaptada y adecuada de lo que Dios ha dicho de sí mismo en la Biblia. Querría, antes de comenzar, hacer unas pequeñitas pinceladas sobre un tema que a veces es un poco complicado de entender. Cómo ha llegado hasta nosotros, cómo comprendemos hoy el mensaje de la Divina Misericordia en Santa Faustina. Es un mensaje que sabemos que no desde el principio fue entendido. Yo voy a seguir a tres autores, cuatro que he encontrado que hablan de esta evolución. El inicio de la difusión de la devoción a la Divina Misericordia fue como una devoción más. Lo primero que apareció y que se difundió fue algo que seguía el modelo de muchas otras devociones y se basaba sobre todo en la repetición de unas prácticas como las letanías, las coronillas y las novenas. Había muchas cosas así en la época en la que comienza a conocerse las revelaciones de Santa Faustina, que hemos de entender que cuando comienzan a difundirse lo hacen desde un país donde no existe la libertad. Es un país que está lejos de la prensa libre que conocemos en Europa. Entonces los mensajes que vienen desde Polonia son mensajes que a veces vienen de un modo confuso. El beato Miguel Sopocko, que es el confesor de Santa Faustina, es el que comienza una difusión así. Con esta difusión llega a Roma este mensaje que en un principio se vio con una cierta sorpresa, por no decir rechazo. Saben que el libro fue puesto en el índice de los libros prohibidos porque la traducción que se había hecho desde el polaco hasta el italiano era mala. O sea, al principio tuvo sus dificultades. Cuando se prepara la beatificación y después canonización de Santa Faustina, hay un profesor que se llama Ignacio Rocicki, espero que no haya aquí nadie polaco porque no sé pronunciar el polaco, lo leo como lo leo, y este hombre es el primero que se pone a leer minuciosamente los diarios de Santa Faustina e intenta explicar de un modo claro cuál es la peculiaridad del mensaje de esta mujer.
qué es lo que ella ofrece de nuevo. Y él encuentra ahí que esta espiritualidad de la Divina Misericordia es diferente de una espiritualidad o de una devoción muy parecida que se estaba viviendo y que se vive, que es la devoción al corazón de Jesús. Son cosas parecidas, pero este hombre, estoy citando a Ignacio, dice son diferentes, y son diferentes en 4 puntos. Los 4 puntos son: el objeto principal de la devoción, por hablar así. La devoción a la Divina Misericordia se centra sobre todo en la misericordia de la Santísima Trinidad en su conjunto, en su totalidad. Podemos decir que es la devoción a la misericordia de Dios en sí mismo, mientras que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se enfoca sobre todo en la persona de la Trinidad, en la segunda persona de la Trinidad encarnada, en Jesús. El segundo punto de diferencia es que el objeto tangible, material podríamos decir, de la devoción a la Divina Misericordia es la imagen de Jesucristo misericordioso, tal como la describe Sor Faustina tras una visión el 22 de febrero de 1931. Esto es lo que nosotros podríamos decir miramos, mientras que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se centra sobre todo en el corazón humano físico, podríamos decir, de Jesús. Un tercer punto que me parece muy importante: la esencia de la espiritualidad de la Divina Misericordia es la confianza, mientras que la esencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la expiación, es la redención, la reparación. Y después hay otras diferencias que yo creo que son más bien secundarias. El tiempo simbólico de la devoción a la Divina Misericordia son las 3 de la tarde cada día, el momento en que Jesús ha muerto en la cruz, y el segundo domingo de Pascua, en que se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Mientras que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, si tiene un tiempo especial, son los primeros viernes de mes y la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esto es lo que dice el Padre Ignacio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se descuida, centrándonos en estas cosas, se descuida que las 2 líneas fundamentales de la espiritualidad de la Divina Misericordia son la confianza en Dios, una confianza plena y total, y la misericordia hacia el prójimo. Una parte de la dificultad que puede tener la espiritualidad de la Divina Misericordia es que se puede centrar mucho en las prácticas y descuidar las líneas fundamentales. Yo les voy a contar una anécdota, espero que nadie se moleste. Una de las características más centrales, por gratitud, de la devoción a la Divina Misericordia es la difusión de la Divina Misericordia, la propagación de la Divina Misericordia, contar a los demás lo que Santa Faustina ha vivido. Pues yo un día, saliendo del metro aquí en Valencia, me encontré con una señora que vino hacia mí muy contenta de verme y que me entregó un bloque grande de 400 o 500 estampas de la Divina Misericordia. Me las puso en la mano y se marchó corriendo. ¿Es esto propagar la Divina Misericordia? ¿Es esto? Creo que es una manera superficial, secundaria, bien intencionada, pero creo que no es ir al fondo de la cuestión. Robert Stackpole cierra un poco esta cuestión diciendo que las devociones
al Sagrado Corazón de Jesús y la espiritualidad de la Divina Misericordia son inseparables, teológicamente inseparables y complementarias, pero que no son idénticas. No son idénticas, porque cada una de ellas pone el énfasis en un aspecto. Entonces, nosotros vamos a acercarnos a algunos pasajes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en los que se hace presente este misterio de la misericordia de Dios, y veremos cómo, de otro modo, con otro lenguaje, Santa Faustina habla de eso en los diarios, a veces centrando muchísimo la cuestión. El primero de esos pasajes es Éxodo 34, del 6 al 7. Ese texto es uno de los textos que hablan por antonomasia de la misericordia de Dios. Es un texto que va después de uno de los mayores pecados que ha cometido el pueblo de Israel. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel veneró al becerro de oro. No lo voy a explicar porque lo conocemos. Y unos capítulos después, Moisés intercede por este pueblo y Dios se va a presentar delante de Moisés. Y delante de Moisés, Dios proclamó lo siguiente: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero que no los deja impunes, y que castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese texto que he leído rápidamente es un texto que los judíos lo consideran el talismán de la Divina Misericordia, porque aquí hay 13 nombres de Dios, 13 modos en los que Dios es misericordioso. No voy a entrar a explicar cada uno de ellos. Ahí se dice que Dios es misericordioso, clemente, que abunda en bondad, que es fiel, que conserva la misericordia durante 1000 generaciones, que perdona los pecados, que perdona las transgresiones, que absuelve. Y al mismo tiempo se dice que esa misericordia no da la espalda a la justicia, porque también aparece la justicia delante del pecado del pueblo. ¿Cuál es la conexión que tendríamos con los textos de Santa Faustina? Pues una frase que aparece en el número 301 del diario de Santa Faustina, y que yo, cuando estaba preparando estas palabras, me he encontrado con ella repetidamente. Dice así: la misericordia es el atributo más grande de Dios. Esto lo dice Santa Faustina en numerosas ocasiones en su diario. De todas las cosas que se pueden decir de Dios, lo más importante, lo más grande, lo más completo, lo que más describe a Dios es su misericordia. Y además es una misericordia abundante. En esa frase del Éxodo, 13 veces se dice que Dios es misericordioso. Una inmensidad. Pero es que Santa Faustina habla muchísimas veces del mar de la misericordia, muchísimas veces, del océano de la misericordia. Y a mí me sorprende mucho porque, aunque no he estudiado hasta el detalle cómo fue la vida de Santa Faustina, pienso que por las circunstancias históricas Santa Faustina nunca vio el mar, porque era una mujer pobre del interior de Polonia y no hay ninguna circunstancia para que lo pudiera ver, y no existía la televisión. Una persona que nunca ha visto el mar lo imagina de un modo muchísimo más grande que una persona que lo ha visto. Así que cuando Santa Faustina habla del mar de la misericordia, podemos pensar que no tiene palabras que puedan concretar aquello que ella quiere decir. El diario de Santa Faustina lo conocemos de sobra. Yo no me voy a entretener en él. Querría
simplemente recordar esta cita a la que después volveremos. Dice en el número 611, que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Cuando se pronuncia el texto del Éxodo, Moisés estaba tapado por la mano de Dios, estaba cubierto. Y el pueblo acababa de pecar. Moisés había sido el escudo, el defensor delante de Dios. Dice Santa Faustina, que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Te conocí, Señor, como una fuente de misericordia con la que se anima y alimenta cada alma. La misericordia es el mayor atributo de Dios. Repite, todo lo que me rodea me habla de ello. Cuando Santa Faustina miraba el mundo, lo miraba, podríamos decir, con una visión bíblica, porque la mirada bíblica sobre el mundo es una mirada sacramental, simbólica. El cielo proclama la obra de Dios, el firmamento la obra de sus manos, el día, todo lo que ve el hombre bíblico a su alrededor le habla de Dios. La creación entera gime, esperando la venida, la manifestación del Hijo de Dios. Todo lo que existe viene de Dios y habla de Él. Por eso Santa Faustina dice, todo lo que me rodea me habla de la misericordia de Dios. La misericordia es la vida de las almas. Su compasión es inagotable. Esto lo dice Santa Faustina después de haber tenido una experiencia el 2 de febrero de 1936. Es una visión que es el día de la presentación. En esa visión, Santa Faustina ve a la Virgen con el niño y con San José, ve a toda la Sagrada Familia, y la Virgen le pone al niño en brazos, se lo entrega. Es teniendo en brazos a Jesús como Santa Faustina es capaz de ver este centro de la misericordia. La misericordia es la vida de las almas. La misericordia es inagotable porque es como el mar, no se acaba nunca. Dice en el número 950, Señor, mira con ojos de misericordia sobre nosotros y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. El pueblo de Israel, en el pasaje del Éxodo, acababa de cometer la afrenta más grave contra el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Cuántas veces se arrepentirían, lamentarían lo que habían hecho, estarían pensando que quizá Dios los iba a castigar? En los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia de Dios. La voluntad de Dios es la misericordia, equivalen, dice Santa Faustina, es lo mismo. Obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, es entrar en este mar de la misericordia, un mar que quiere que ninguno de nosotros se desaliente. Pues esto es lo que está en el centro de la noción bíblica sobre la misericordia, y después lo demás podríamos decir que es explicación, comentario, concreción. Dice Santiago en la carta de Santiago, el número 2, número 13, versículo 13, dice: el juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio que se merecía el pueblo de Israel. En Miqueas se dice: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta? No conservas para siempre tu cólera, pues te gusta la misericordia. Volverás a compadecerte de nosotros, destrozarás nuestras culpas, arrojarás nuestros pecados al hondo del mar. Otra vez esta imagen del mar como aquello inconmensurable, esta imagen que tantas veces
usó Santa Faustina. ¿Qué pasa con los salmos? El Salmo 136 dice: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia». ¿Qué significa la eternidad de la misericordia según el pensamiento bíblico? Esa eternidad no es solamente que la misericordia ocupa todo el tiempo, sino que es una eternidad, podríamos decir así, espacial. La misericordia de Dios no ocupa solamente todos los minutos de mi vida, ocupa todas mis circunstancias, ocupa todas mis capacidades, ocupa todas las cosas que soy. La misericordia de Dios es eterna porque llena toda la realidad humana. Esto es lo que significa la misericordia de Dios es eterna. Es una liturgia en la que el pueblo de Israel estaba continuamente repitiendo: tu misericordia es eterna. ¿Y por qué esto se repite? Porque no se puede nunca de acabar. Nunca vamos a acabar de decir que la misericordia de Dios dura por siempre. Y esa repetición enfatiza la permanencia constante de esta circunstancia. El Salmo 103 dice: «El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, no está siempre acusando, no guarda rencor, no nos trata como merecen nuestros pecados». Se parece mucho al texto del Éxodo. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. La paternidad de Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Muchas personas leen el Antiguo Testamento como si ahí no apareciera Dios misericordioso. Siempre que aparece Dios, aparece con su misericordia. Santa Faustina lo dice, es el principal atributo de Dios, es Dios. Dice además: como dista el oriente del ocaso. El oriente del ocaso distan tanto que no pueden estar juntos. La mañana y la tarde no pueden juntarse. Ocurren en los extremos más grandes del tiempo. Pues así nos aleja Dios de nuestros pecados. ¿Qué dice el diario de Santa Faustina sobre la misericordia? Voy a citar algunas cosas, no pararíamos de hablar de esto. Dice así en el número 69: «Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos, y aunque parece que no me escuchas, no obstante he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia, y sé que mi esperanza no será defraudada». Aquí aparece una cosa que aparece muchas veces también en el hombre bíblico. Cuando nosotros rezamos, no aparece inmediatamente Dios y arregla las cosas. No aparecen inmediatamente los consuelos, la paz. Dios a veces tarda mucho. Eso lo experimentó muchísimas veces Santa Faustina. Por eso dice aquí: a veces parece que no me escuchas, pero yo sé que mi esperanza no será defraudada. En el número 178 dice: hija mía, tus miserias han sido quemadas en el fuego de mi amor como una pajita arrojada en unas llamas enormes. Con esta humillación atraes a ti y a todas las almas todo el mar de mi misericordia. Y en el 225, cuanto más miserable es mi alma, tanto mejor siento que el mar de la misericordia de Dios me absorbe y me da fuerza. ¿Ven cómo es muy insistente la imagen del mar? El mar, la misericordia como un mar. Jesús, en ti confío, confío en el mar de tu misericordia, dice el número 249. 309, contra toda esperanza confirmo en el mar de tu misericordia. 505, toda mi nada se ahoga en el mar de tu misericordia, con la confianza de un niño me arrojo entre tus brazos. En el salmo que hemos leído aparecía Dios como un padre que acoge al hijo.
Padre de misericordia, me arrojo en tus brazos para compensarte de la desconfianza de tantas almas que tienen miedo de confiar en ti. Bueno, la relación entre la misericordia y la justicia que aparecían ya en el libro del Éxodo. Muchas veces las personas dicen, está muy bien eso de la misericordia, pero ¿qué hacemos con la justicia? Oseas se lo plantea. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, en un contexto en el que hay una grandísima crisis moral y religiosa, dice, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia, contrastar la misericordia con el sacrificio es prácticamente un desafío al culto, porque el culto israelita pretendía con los sacrificios restituir el equilibrio de la misericordia, pero muchas veces ese culto se había convertido en un culto vacío, como decíamos antes, que es el riesgo de olvidarnos del fondo de la espiritualidad de la divina misericordia y quedarnos solamente en las prácticas. Esto ya ocurría en la Biblia. Todas las religiones que hacen cosas tienen el riesgo de que las cosas sustituyan lo que hay en el corazón de la religión. La misericordia se ríe del juicio, es mucho más importante. El profeta Miqueas, hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, que practiques el derecho, que ames la bondad y que camines humildemente con tu Dios. ¿Y qué dice el diario? El diario dice una cosa, el número 301. Todas las obras de mi mano están coronadas por la misericordia. La misericordia es una corona. La misericordia es lo que está por encima de todo, lo que lo embellece todo. Quiere decir que sí, existe la justicia, pero por encima de todo, como una corona por encima de la cabeza del rey, está la misericordia. En este contexto también, cuando Santa Faustina explica el significado de los dos rayos, ¿qué dice? Pues dice que aquí, en esta armonía entre el agua y la sangre, se da la armonía entre la justicia y la misericordia, porque es verdad, el Señor nos salva, nos llena de vida, pero también es verdad que Él ha pagado con su vida el precio de nuestro rescate. Dios ha hecho justicia y la ha hecho donándose a nosotros en la cruz. Dice al final del número 299, deseo que el primer domingo de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. ¿Cuánto me hiere la desconfianza del alma? Este alma reconoce que yo soy santo y justo y no cree que yo soy la misericordia. No confía en mi bondad. También los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi bondad. Juan Pablo II decía, la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo, en el hombre. Es decir, ¿cuál es el último grado de la justicia? Sacar el bien incluso donde el bien no está, en el mal. Podríamos decir que Dios se venga del hombre que ha pecado, haciendo que ese hombre se enamore de él porque le ha perdonado. Esa es la última palabra de la misericordia, la corona. La misericordia como refugio y protección, dice el Salmo 57, que es un salmo que se atribuye a David cuando estaba huyendo de Saúl y se escondió en una cueva. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. La misericordia de Dios es un refugio, es como se usa muchas veces las alas, igual que los pájaros cubren a los polluelos con las alas,
Se parece a cuando los padres o las madres tapan con sus brazos a los niños pequeños. Pues dice en el número 699, deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para las almas de los pobres pecadores. En el número 115, hoy el Señor me dijo, he abierto mi corazón como una fuente de misericordia, que todas las almas se acerquen con confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán justificación y los justos serán fortalecidos. Las Lamentaciones, número 3, versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este libro dice que la bondad del Señor nunca se agota y que todas las mañanas se renueva. Dios se levanta por la mañana con ganas de perdonar. Y dice Santa Faustina, dice, deseo que mi misericordia sea venerada, le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. Cuando un alma, número 1074, cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma. Es otra vez esta imagen del mar. El que se acerca a Jesús, su corazón se llena de tanta misericordia que desborda por todas partes. ¿Cómo no se va a proclamar? ¿Cómo no se va a difundir este misterio de la misericordia de Dios si no nos cabe en el corazón? La misericordia y el perdón, dice Nehemías, nuestros antepasados se obstinaron en el mal, pero tú eres un Dios clemente que perdonas, misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. El profeta Daniel, mi Señor nuestro Dios es compasivo y perdona aunque nos hemos rebelado contra Él. Y dice Santa Faustina, repitiéndonos las palabras de Jesús, que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la escarlata, aunque tuviera en mi conciencia los pecados del mundo entero. Fijaos en una cosa, Santa Faustina toma lo que muchas veces en la Biblia está como germen y después, de algún modo, lo amplía. Los pecadores que aparecen en el Antiguo Testamento piden perdón por sus pecados, pero dice aquí en el número 1552, aunque en mi conciencia tuviera los pecados del mundo entero, no solo los pecados personales, los pecados de todo el mundo. Podemos imaginar, si pusiéramos en un lugar todos los pecados que se han cometido en la historia de la humanidad, y no voy a poner ningún ejemplo concreto, todas las barbaridades, pues dice este texto, aunque yo tuviera aunque yo hubiera cometido los pecados del mundo entero y los pecados de las almas condenadas, a pesar de ello no dudaría de la bondad de Dios. Es impresionante, porque no hay ninguna persona en el mundo que haya cometido todos esos pecados. No existe. Es decir, es absolutamente imposible que cometas todos los pecados de toda la historia de la humanidad y de todas las almas que hay en el infierno. No existe. Fijaos hasta dónde llega esta sensibilidad de Santa Faustina, que no tema acercarse a mí el alma débil pecadora, aunque tuviera más pecados que granos de arena en la tierra, todo se hundiría en el abismo de mi misericordia. En el Nuevo Testamento, no puedo detenerme a explicarlo todo, creo que la misericordia en el Nuevo Testamento
la conocemos muchísimo más, porque estamos mucho más cerca de esa experiencia. Me gustaría fijarme en una frase, en la frase que tiene el diario en el número 949. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Es una frase que se conecta con la encarnación, porque Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre, es el fruto justamente por esa flor que sería el amor de Dios a cada uno de los hombres. Mientras hago el Vía Crucis, dice en 1309, en la 12ª estación experimento una emoción profunda. Aquí medito la omnipotencia de la divina misericordia que ha pasado a través del corazón de Jesús. En la herida abierta del corazón de Jesús encierro toda la pobre humanidad. De esta fuente de misericordia han salido estos dos rayos que inundan el mundo entero. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Las parábolas de la misericordia, especialmente la parábola de la misericordia del Hijo pródigo. Dice Santa Faustina, Dios es para nosotros el mejor de los padres. La misericordia y el perdón, tantas veces en la vida de Jesús. Dice Santa Faustina, si no hubiera ocurrido esta imperfección, dice Jesús en las palabras de Santa Faustina, si no hubiera ocurrido esta imperfección, no habrías venido a mí. Has de saber que cada vez que vienes a mí humillándote y pidiendo perdón, yo derramo sobre tu alma una inmensidad de gracias. No pierdes nada, sino que ganas mucho. Después del pecado, dice el pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Dice Santa Faustina, no pierdes nada, ganas mucho. Es algo que hay que decir después del pecado, no antes, porque si no sería permiso para pecar y de eso nada. Pero mirando atrás decimos, Señor, gracias a mis pecados te he conocido muchísimo más. Sobre la misión de proclamar la misericordia de Dios. Esto aparece en el Evangelio continuamente, al final del Evangelio de Mateo, y de anunciad lo que yo os he dicho. Y dice Santa Faustina, a la que Dios, Jesús, nombró mi secretaria. Me gusta muchísimo, porque es muy bíblico. En la Biblia, para hacer algo, Dios elige siempre lo equivocado. Para anunciar la salida de Israel busca un tartamudo, Moisés. Para hacer padre de las naciones busca a Abraham, que no tenía hijos. Y nosotros, que hemos visto que para anunciar, para ser la secretaria de Jesús, ¿quién ha elegido Jesús? A una mujer que casi pues no sabía escribir. Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. Bien, podríamos decir que en este cuadro está el compendio bíblico de la misericordia de Dios. Todo está ahí. Este es el texto de Juan 19:34, de aquel soldado que le atravesó el costado de Cristo, nació el agua con la sangre. Estos rayos que son el agua de la justificación y la sangre que redime, la redención y la vida, el bautismo y la purificación. Es también la postura de Cristo aquí, en pie, resucitado como en el Apocalipsis, un cordero que estaba degollado y en pie. Es la presencia de las apariciones de Jesús después de la resurrección, con las manos que están bendiciendo, porque Jesús bendice, como dice el libro de los Números, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Esta gran inscripción que forma parte del cuadro, Jesús. Mirad, no nos damos cuenta de la importancia del nombre de Jesús. Cuando rezamos el Ave María,
El otro día estaba leyendo la exhortación de Juan Pablo II, la encíclica sobre el rosario. Dice que se está rezando demasiado deprisa el Ave María y que hay que parar cuando se lee el nombre de Jesús, que es la bisagra entre la primera parte del Ave María y la segunda. El fruto de tu vientre, pausa, Jesús, porque Jesús es lo que conecta la Biblia, que es la primera parte del Ave María, con la petición eclesial, ruega por nosotros pecadores. Jesús está en el corazón de la oración, el corazón de la oración continua, y está en el corazón de todo aquel que invoque el nombre de Jesús se salvará. Dice aquí, no dice el cuadro, confío en ti, dice Jesús, confío en ti. Y es esta imagen de Jesús también, de algún modo, el padre de la parábola del hijo pródigo, que da la respuesta al hijo dándole un abrazo. Esta imagen es un evangelio virtual. En el número 570 dice: dile al confesor que la imagen esté expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella. Esta imagen es un recordatorio de la Biblia y de todo lo que el Señor nos ha ido diciendo en la palabra de Dios y en las palabras de esta santa polaca que nos ha ayudado. No añadir cosas a la Biblia, sino a renovar el modo que tiene la Biblia de decir las cosas, de un modo actual, con un vocabulario más cercano a nuestra sensibilidad. Pues que podamos, como Santa Faustina, convertirnos en apóstoles de la misericordia, llevando este mensaje de esperanza y de amor a todos los rincones de la tierra, especialmente a aquellos pecadores que Santa Faustina decía que tenían derecho a la misericordia. Que el Señor así a todos nos lo conceda.